Y bueno, hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes, ¿no? Algunos estudiantes? Estamos aquí en algunas cuestiones de asesoría. Vamos a revisar ahorita lo que es la parte de embriología, ¿no? Un poquito lo que sería el libro de Moore. Vamos a dar un pequeño repasito, no les voy a explicar un poco cómo viene el asunto para como que sirva como antecedente a lo que sería la clase de neuroanatomía. Vamos a ver si podemos sacar el curso completo, por lo menos de embriología, ¿no? Las generalidades, lo principal que se necesitaría en medicina y en psicología, como unas asesorías netamente. Mi área, en el área de la salud, ya sería, aparte de un año de medicina, sería psicología, ¿no? Casi terminando psicología, por eso no hay ningún problema, aparte de que tengo la carrera de comunicación, no habría tanto problema. Serían cuestiones de asesorías solamente, como una autoayuda, ¿no? Una cuestiones de autodidacta, y aparte este título de técnico en histopatología, que eso está con certificado, ¿no? Por la UNAM también. Así es que para aquellos que tienen duda de por qué se pone a hablar de anatomía y de bioquímica y de cosas, bueno, por ahí están los conocimientos, lo vamos a tratar de compartir, nada más es compartir un poco para como una orientación, ¿no? Lo más profundo ustedes estudiarán, tendrán ya el área tal cual, ¿no? Y sabrán hasta más. Pero bueno, para iniciar un poquito, ¿no? Entre este vínculo, como un vínculo de asesoría de la gente que está en bachillerato, que no sabe nada, para los que entran a medicina, ¿no? Que apenas ahí, que cuesta mucho trabajo a veces, es el filtro, el primer filtro. Trataré de darle las cosas bastante digeridas. Con este preámbulo ya entramos un poquito a lo que sería el libro de Moore. Este libro lo vamos a ir revisando poco a poco también, voy a ir tomando de uno y otro libro, que ya hablamos del Garner, ¿no? También de histología, estamos hablando del de Moore, de anatomía, estamos hablando del de Barr, de neuroanatomía, que es principalmente lo más fuerte, histología, ¿no? También estaremos viendo, y embriología. Son como los 4 libros de texto que tenemos que tener a la mano para poder ir revisando los temas, y voy a estar echando mano uno de otro para seguir avanzando. Ahorita el principal va a ser neuroanatomía, pero como está así, como para poder entender, tenemos que por lo menos tener algunas generalidades, ¿no? Empezamos con esto, que sería parte de lo que sería embriología. Un poquito, es un libro muy muy bueno. Yo les recomiendo, era en verde la portadita, había unos cuadernillos que hacían lo que era el departamento de embriología. Le voy a aventarme el comercial en medicina, que eran excelentes los libros. Son unos cuadernillos, ¿no? Es una colección de cuadernillos como de 20 y tantos, 25, que valdría la pena que si están ahí en la facultad los compraran, porque es complemento. Y aparte viene todos los departamentales, viene como guía, ¿no? Para que ustedes estudien bastante bien, y viene muy muy bien explicado. Este libro es como de planta, el de Moore. Ustedes van a ver un poquito desde lo que sería la introducción, que vamos a ver lo que son el desarrollo humano. Ahorita nada más lo voy a mencionar un poco y voy a comentar algunas cuestiones. ¿Qué se va a ver, ¿no? Estadios del desarrollo embrionario, periodo postnatal, la lactancia, niñez, pubertad, edad adulta. También vamos viendo un poquito, ¿no? Un poco de historia, aspectos históricos, que por ejemplo cuando yo estudié no se veía tanto esto, se veía más netamente genética, desarrollo humano, cuestiones de biología molecular, ¿no? Un poquito, que esto es lo principal también. Esto es como el tronco común entre biología, histología, embriología y anatomía, neuroanatomía, ¿no? La biología molecular, aparte ya de bioquímica, que ya es profundizar en otras cosas. Vamos a ir viendo un poquito, vamos a verlo conforme vaya recordando lo que sería un poco el desarrollo humano, ¿no? Desde cuando se inicia, dice un ovocito, ¿no? Que es el óvulo, cuando es fecundado con lo que sería el espermatozoide de un hombre, ¿no? Luego que forman un cigoto, que son como de los conceptos claves, ¿no? El ovocito, el óvulo, ¿no? El espermatozoide, ¿no? Es tal cual, los procesos. Y vamos a ver, esto también es pregunta como de examen, o algo que tienen que poner mucha atención, lo que son las divisiones y los procesos celulares de división, la migración, por ejemplo, la muerte, apoptosis, ¿no? Que sería la muerte programada,
que cuando nosotros, cuando se une, ¿no? Por así decir, el ovocito con el espermatozoide, se va a fecundar, nos va a formar un cigoto, que es unicelular, después se va a empezar a dividir, de una célula, dos, y así, ¿no? Hasta una totipotencial, una mórula, y dependiendo lo vamos a ir revisando poco a poco. Y bueno, va a haber algunos aspectos, procesos celulares, ¿no? De división, la mitosis, la meiosis, que esto también es clave, lo que tienen que ir viendo, tienen que ver lo que es el ADN, por ahí estoy rescatando algunos apuntes, se los voy a ir pasando, y vamos a ir viendo un poquito lo que sería lo que aparte de mitosis, meiosis, todo esto, un poquito esto que sería la migración, cómo se van formando la organogénesis, ¿no? Que es parte. Primero tenemos que ver la organogénesis para poder entrar a todo lo que es la neuroanatomía, ¿no? Todo lo que sería la formación del sistema nervioso propiamente, que se ve en neuroanatomía, que para la gente de psicología lo vemos más o menos, ¿no? Pero nos preguntan bastante del sistema nervioso, ¿no? Del cerebro tal cual, para los que vamos a estudiar psicología. Y bueno, para los que es medicina, para todos los que vayan a estudiar psiquiatría, ¿no? Es la base así tal cual de todos los trastornos psicológicos, la cuestión biológica, física, ¿no? El aspecto físico, biológico de todo lo que son los trastornos, ¿no? Ahí encontraremos cosas más importantes, más interesantes que después iremos hablando. También un poquito vamos a ver lo que son los procesos de división, diferenciación, crecimiento y reorganización, ¿no? Cuando las células crecen, cuando se diferencian una de otras, de ser una célula totipotencial que da lugar a cualquier célula del cuerpo, se van a ir diferenciando por procesos celulares, ¿no? Y van haciendo, especificándose, especializándose en células de piel, células de músculos, células nerviosas, ¿no? Dependiendo el área, el lugar donde se encuentren, dependiendo las órdenes del ADN, que ahí viene todo el código para que se creen o se haga todo lo que sería nuestro cerebro, ¿no? Nuestras manos, nuestros ojos, ¿no? Ahí vienen todas las instrucciones. Vamos a ver ADN, ARN, por ahí poco a poco voy a ir metiendo poco a poco el contenido. Como van a ir creciendo, ¿no? Va a ir desde microscópicas hasta que realmente forman un órgano, y la reorganización, ¿no? Que también sería un poquito la base para los médicos que estamos en contra a veces del aborto, precisamente porque una célula puede dar lugar a un ser humano completo. Tocaremos, conforme vayamos avanzando también un poco, cuestiones de lo que es la bioética, ¿no? Un poquito. Y bueno, transforman también, ¿no? Cómo se va transformando el ovocito fecundado a una célula totipotencial, ¿no? A una célula sumamente especializada. El cigoto, dice, es un ser humano multicelular, ¿no? Que es un poco lo que habíamos comentado. También iremos viendo a la par, o este libro les va a dar la pauta para ir viendo también algunos trastornos en cuanto a la formación, todo lo que es embriología, a todo lo que son las mutaciones, los problemas, en cuanto cuando no se llega a formar adecuadamente en esta organogénesis, así se llama, cuando se van a formando los diversos aparatos, sistemas, el cardíaco, el digestivo, la piel, ¿no? El nervioso, ¿no? El óseo. Vamos a ir viendo algunas patologías como sobre todo lo más importante, ¿no? Que es la espalda bífida, cuando no tienen cerebro, ¿no? No tienen cráneo. Vamos a ir viendo todo esto. Vemos la mayoría de los cambios, ¿no? Que ocurren durante el periodo embrionario y fetal, ¿no? Es embrión, vamos a ver también ahorita, y de cuándo a cuándo es feto, ¿no? Se producen aquí cambios muy importantes, ¿no? O si se producen los cambios antes o después, ¿no? Hay periodos críticos, esto también es un concepto importante. Cuando se va haciendo el feto, lo que es el embrión, y de embrión pasa a feto, vamos a tener en las semanas, conforme vayan pasando las semanas de desarrollo y estos 9 meses, vamos a ir teniendo periodos críticos, ¿no? De formación de los órganos y todo esto. Así es que si se da tarde, puede causar la falta de ese órgano, o si no se da. Si se da antes, puede ser incluso hasta un feto prematuro, ¿no? Vamos a ir viendo todo esto, que al final, en lo que es ginecología, para todos aquellos que se van a dedicar a ginecología, todo esto
es importante porque también uno puede ver si está funcionando todo bien, ¿no? Cuando le hacen el ultrasonido a la mujer, van a ir viendo si va creciendo normalmente. Esto ya lo van a ver porque hay clases específicas de imagenología donde ven todo, ¿no? Incluso desde las tomografías, el eco, el ultrasonido, ¿no? Todo esto van a ir estudiándolo y principalmente, ¿no? Métodos de estudio, que es también otra área, ¿no? Les digo, nada más les voy a dar así como una pequeña introducción para que ustedes profundicen y se les sea más fácil. Y bueno, durante los periodos tardíos del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, si se producen importantes cambios durante estos periodos del desarrollo, dice el periodo neonatal, vamos a ver que son las primeras 4 semanas de la vida extrauterina, ¿no? Luego vamos a tener después de cuando ya nacen, que sería el periodo neonatal, la lactancia, que es el primer año de vida, la niñez, ¿no? Desde los 2 años hasta la pubertad, y la adolescencia, que va desde los 11 años hasta los 19 años de vida. ¿Por qué se toma desde los 11? Porque es cuando es la primera menstruación, ¿no? De la mujer, principalmente cuando se empiezan a dar todos los cambios hormonales, cuando va a crecer los pechos, ¿no? Cuando les va cambiando la voz a los chicos, todo este tipo de situaciones. Y a veces hay niñas que son precoces y desde los 11 años, 10 años a veces, ¿no? O puede también haber un problema de una menstruación tardía y bueno, ustedes ya irán profundizando sobre esto, ¿no? Aquí en esta tabla está muy padre este libro de Moore, que yo les recomiendo, está en lo que sería en Google, ¿no? Voy a tratar de ponerles ahí los links para que ustedes también bajen el libro, nos vayan siguiendo con el libro. Y vean sobre todo los esquemas y las imágenes, ¿no? Que aquí estamos viendo un poquito más. Aquí vamos a ir viendo un poco lo que son los esquemas. Por ejemplo aquí, ¿no? Cuando vienen los folículos, tabla la cronología del desarrollo de la 1 a de la semana 1 a la 10ª semana, ¿no? Aquí vemos del día 1 del último ciclo menstrual normal, que también vienen los folículos primarios, ¿no? El desarrollo inicial del folículo, aquí sería todo lo que sería el proceso de la menstruación un poco, ¿no? El ovocito, cómo va, ¿no? El antro y el ovocito. Vemos un poquito el folículo maduro, que esto es algo que les van a dar también. Ahorita me lo voy a saltar un poco, ¿no? Pero vamos a ver lo que sería el ciclo menstrual tal cual, ¿no? Cuando se da la estrogénesis, cuando se empieza a dar todo lo que sería la madurez, cómo va madurando el mes al mes, ¿no? Lo que sería el óvulo también, esto sirve para cuestiones de métodos anticonceptivos, ¿no? Por ejemplo, el día 14, ¿no? Cuando se ovula, para evitar embarazos no deseados, ¿no? Así es que estaremos viendo esto un poco más despacio en otra ocasión. Sin embargo, ahorita les vamos a ir dando un poquito hasta llegar a donde vamos a empezar a explicar un poco de la organogénesis, ¿no? Tengo que hablarles un poquito de esto como una introducción. Igual cuando se rompe el ovario es la ovulación, sale el ovocito, ¿no? Cuando también luego después, una cosa es la ovulación, otra cosa es la menstruación, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo un poco esto. Aquí se ve edad fase 1, ¿no? La fecundación, la división del cigoto, que son dos, y luego viene la mórula, ¿no? Cuando se da aquí en la zona pelúcida, que también lo van a ir viendo poco a poco, cuando les van a hablar qué es eso, ¿no? Van a decir, luego viene la etapa de blastocito inicial, ¿no? Y luego viene el blastocito tardío, ¿no? Cuando se da el trofoblasto, cuántas células también, esto lo iremos revisando. Y cuando se da el momento de la implantación, ¿no? La masa celular interna, y luego comienza la fase 5, ¿no? Porque es importante lo que es la fecundación, cuando se va haciendo todo lo que es la división celular, para empezar a formar el cigoto. Y dónde se coloca, ¿no? Cuando va migrando, dónde se va a colocar, ¿no? Cuando es la placenta, cuando es dónde se va a colocar, si en trompas de falopio, si en el útero, si en la matriz. Es importante porque podemos tener embarazos ectópicos, ¿no? Fuera de la matriz, y si eso pasa, muy probablemente es que se aborte, ¿no? Aborte la mujer, y puede ser peligroso dependiendo
y hay veces que si se da un niño ahí, por lo general se aborta, pero si llega a crecer, que a veces llega a suceder esos casos excepcionales, puede peligrar la vida de la mujer o puede peligrar la vida del niño, pero por general se abortan y a veces causa ahí algunas situaciones clínicas, ¿no? Hay veces que es de espontáneo, los abortos espontáneos, ¿no? Principalmente es cuando se implantan fuera de la matriz, fuera de lo que es el útero, ¿no? Entonces esto es importante que ustedes poco a poco lo vayan viendo. Aquí vemos, ¿no?, la cavidad amniótica, ¿no?, en donde está también el disco bilaminar, la vesícula umbilical, que es la primaria, que es un poquito lo que vamos a ir viendo. Aparecen lagunas en el trofoblasto, ¿no?, que es un poquito citotrofoblasto también, ¿no?, el tapón de cierre, cómo vamos a ir viendo, cómo se va formando y cómo se forma el mesodermo. Y vamos a ver todo lo que serían las vellosidades, tallo de conexión, ¿no?, cómo se va implantando un poquito. Ahorita les voy a dar nada más un poquito generalidades, porque tendríamos que entrar a cuestiones un poquito más fuertes, ¿no? Principalmente ahorita lo que nos interesa para seguir un poquito con lo que sería, creo que esto es un panorama general, ¿no? Tendrían ahorita todavía quien empiece a ver los videos, y ahorita todavía no subimos el material, pero tendríamos que empezar a hablar netamente de esta parte, ¿no?, de la mitosis, de la meiosis, incluso de lo que sería todo lo que es la parte de implantación, ¿no?, del cigoto, ¿no? Y son como temas bastante extensos y bastante sí, específicos, ¿no?, ya con una profundidad. Ahorita lo que tenemos que ver un poco es esto. Por ejemplo, ¿no?, y bueno, ¿cómo empiezan a contabilizar los médicos, ¿no?, para saber cuándo es la primera semana, el primer día, ¿no? Sería el último día del último periodo menstrual, ¿no? Así, el último día que la señorita tuvo su sangrado, ¿no? A partir de ahí se empieza a contabilizar para saber si estuvo embarazada o no, ¿no? Y bueno, ahí tendríamos que ver un poquito esto. En este siguiente esquema vemos un poquito cómo va la fecundación, cuál sería el camino, ¿no?, que sigue una vez que del óvulo se desprende. Aquí lo vemos anatómicamente, ¿no? Esta sería siempre los cuernitos, ¿no?, por ahí, ¿no? Aquí vemos lo que sería la matriz, vemos las trompas de falopio, ¿no? Vemos un poco lo que sería el óvulo. Se desprende una vez el óvulo ya fecundado, va por lo que serían las trompas de falopio, va convirtiéndose en cigoto, así ya va el camino, llega al útero, ¿no?, y se implanta ahí, ¿no? Aquí vemos la forma, sería la implantación, ¿no? Y en qué etapa, en el blastocito, ¿no? Ahí se va implantando. Vamos viendo un poquito, ¿no? Dice, esto tarda más o menos 6 días después de la fecundación. Dice, el blastocito se adhiere al revestimiento interno del útero, por lo general cerca de la parte superior, como vemos aquí, ¿no?, en esta parte. Ahí es donde se va a implantar. Cuando yo les hablaba de que si un óvulo, un cigoto se implanta fuera de la matriz, yo les hablaba de lo que sería un embarazo ectópico, ¿no?, fuera de la matriz, que es aquí donde y por lo general se aborta, ¿no? Y bueno, a veces pueden ser espontáneos, simplemente es como un sangrado, pero puede después a veces complicarse un poco dependiendo cada una de las pacientes. Este proceso se llama implantación. También se completa alrededor del día 9 o 10, ¿no?, que es un poquito lo que vamos a ver. La pared del blastocito tiene el grosor de una célula, ¿no?, excepto en una zona en la que equivale al de 3 o 4 células. En esta zona engrosada, las células internas se convierten en el embrión, ¿no?, mientras que las externas penetran en la pared del útero y forman la placenta, ¿no? Las células que aquí vemos, ¿no?, cómo sería la implantación, sería las células propias, que es el embrión del blastocito. Las internas son el embrión como tal, y las externas, ¿no?, son la placenta, que es lo que está aquí, estamos viendo, ¿no?
También varias hormonas, aquí se van a producir todo lo que son las hormonas, ¿no?, de la placenta, que van a ayudar a mantener el embarazo, ¿no? Por ejemplo, la gonadotropina coriónica humana, ¿no? Por ejemplo, es una de las pruebas también, si hay gonadotropina en sangre, es como para saber si están embarazadas o no, ¿no? Como médicos se sospechan que su paciente está embarazada, van a tener que mandar unos análisis de sangre para poder saber determinar si está la gonadotropina coriónica, ¿no?, humana, y si está embarazada la persona. Y bueno, la cual también dice evita que los ovarios liberen más óvulos, ¿no? Que esto es ya empieza a haber un cambio de hormonas que también eso lo van a tener que ver, ¿no? Y se va a estimular, por ejemplo, para segregar estrógenos y progesterona de forma continua, sobre todo progesterona en sangre, ¿no? Que esto es lo que vamos a también a ver, se va a ver esto. Si la placenta va también a transportar oxígeno, nutrientes, ¿no?, de la madre al feto, y va también a ayudar a lo que sería el material de desecho del feto a la madre, ¿no? Principalmente vamos a ver que dice las células de la placenta se convierten en la capa externa de las membranas que vamos a conocer como corión, que es importante, alrededor del blastocito, ¿no?, que es esto que estamos aquí viendo. Esto en desarrollo. Otras células se desarrollan en una capa interna, ¿no?, de las membranas, que es el amnios, que forman el saco amniótico, ¿no?, que es un poquito lo que vamos a ver también. Dice, cuando se forma el saco, este saco amniótico, yo les aconsejo que vayan haciendo como una línea, un cuadrito, en donde ustedes pongan los días, en qué día y qué semana, ¿no?, que sobre todo qué semana y qué día se forma qué cosa, ¿no? Por ejemplo, alrededor del día 10 o 12, ¿no?, que sería semana 2, ¿no?, más o menos 2, 3, se forma el saco amniótico, ¿no? El blastocito también ya se considera un embrión, ¿no? Nosotros médicamente, éticamente, religiosamente también, desde el momento en que hay la fecundación, sobre todo católicos, ¿no?, desde la fecundación ya es un ser humano. Esto ahora, en cuestiones éticas, sobre todo por lo que es el embrión, el aborto y todo esto, se va a ir dando un poquito esta situación, ¿no? Va a haber cuestiones dependiendo como médicos, si hay una situación en donde tienen que salvar la vida de la madre y a veces se tiene que sacrificar, que son al feto, a veces se tiene que hacer, ¿no? Y esto también se habla con el padre, con la madre, y lo que ellos también decidan, ¿no? Son cuestiones que se tienen que ver en la práctica, pero que tienen que tener como el conocimiento, ¿no? Esto se llena también, ¿no? Este saco se llena de un líquido que vamos a conocer como líquido amniótico y se expande para envolver al embrión, en donde va a desarrollarse, ¿no?, y va a flotar. Ahí es algo padrísimo, ¿no? Cuando nosotros, cuando nos recordamos esto, vamos viendo, es algo muy bonito. Yo los exhorto a que si ahorita son estudiantes de primero de anatomía, están incluso en estos cursos propedéuticos como el de la Prepa 1, que es histología, ¿no?, un poco, y que ven esto, los invito que vayan y hagan la experiencia, pidan, ya que estén en la facultad, vayan pidiendo que les permitan nada más la entrada, así de entrada por salida, y exhorto, ¿no?, por ahí algunas otras universidades como la Salle, que hagan este tipo de prácticas o visitas en grupo, ¿no?, que acuerden estas visitas con algunos hospitales que se pueda, que son hospitales escuela, y que les den así un paseíto por el lado de la maternidad, ¿no?, que es una experiencia impresionante, hermosísima, ver, ¿no?, los bebés y todo esto de la vida, y que les den una paseadita por ahí, que es el otro extremo de lo que es la medicina, porque van a estar en contacto de lo que es la vida, lo que es la muerte, a lo que es el área de patología, ¿no? En patología solamente a veces llegamos a ver muerte, ahí van casi siempre, déjenme platicarles que hay ahí, ¿no? Van este tipo de situaciones donde a veces cuando hay una amputación de pierna, de brazo, de pecho, llevan los tumores o las biopsias,
a lo que es el área de patología y siempre es muy frío, ¿no? Pero bueno, yo no les voy a contar, yo solamente los invito para que tengan esta experiencia, porque eso nos sensibiliza como médicos y como médicos, como personal de salud que trabajamos o trabajan en un hospital, ¿no? Lo que es trabajo social, lo que son enfermeras, camilleros, ¿no? Todo esto que nos puede ayudar y sobre todo más que nada médicos, ¿no? Psicólogos no estamos tanto en contacto con esta parte, pero sí, no y sí, porque sí tocamos otro tipo de situaciones. Pero esta experiencia es hermosísima, estas dos comparaciones que ojalá pudieran establecerse unas prácticas dentro de lo que es la Facultad de Medicina, donde tengan los chicos esta experiencia, ¿no? Lo que es el lado de la maternidad, el lado de lo que sería la patología, porque en verdad es increíble, ¿no? Es algo que nos hace muy conscientes de lo que vamos a hacer y de lo que vamos a estudiar. Llegamos un poquito también a lo que sería ya el desarrollo del embrión. Dice, la siguiente etapa evolutiva corresponde ya un poco al embrión, ¿no? Se desarrolla en el interior del saco amniótico, que lo vamos a ir viendo, bajo el revestimiento del útero. También esto es bien importante, ¿no? Ahí se hacen las pruebas para ver si hay alguna mutación, ¿no? Alguna situación. Es muy difícil porque también las punciones pueden hacer que hasta aborten al niño, ¿no? Entonces, por lo general, hay que ver que no sean métodos tan invasivos, ¿no? Y si no hay la cantidad, que lo irán viendo, lo iremos viendo conforme vayamos trabajando un poco el libro, nos vamos a ir sobre los libros, ¿no? El libro de Moore, el libro del Bard, ¿no? De neuroanatomía. No sé si llegue también a comentarles algo de anatomía, déjenme checarlo, pero principalmente vamos a ver neuroanatomía principalmente, ¿no? Pero esto es importante para poder entrar y que me entiendan un poquito lo que es la organogénesis del sistema nervioso, porque ahí es lo que nos importa. Pero si no tenemos este concepto de cómo se va formando un embrión y en qué momento se hace la diferenciación para el sistema nervioso, en qué semana, no vamos a ni siquiera saber qué onda, ¿no? Entonces necesitamos saber esto y yo creo que también tendría lo que sería psicología un poquito que dar esta parte bien para que la gente entienda, la gente de psicología entienda muy bien cuál es el proceso de lo que es la neuroanatomía, ¿no? Estamos viendo todo esto. Bueno, también para que no se me vaya la idea, si llega a haber algún problema de líquido amniótico de placenta, a veces cuando fallecen o hay un aborto, a veces puede haber un aborto porque hay falta de líquido, ¿no? De líquido amniótico, o cuando se llega a romper la fuente y se pasa, ¿no? Se sale todo lo que es el líquido amniótico y a veces los niños quedan todos quemados. Déjeme ver, así podemos ver acá, ruptura. Puede haber alguna situación también, ¿no? En donde comprometa, ¿no? La vida del feto, ¿no? Por ejemplo, si se quedan, la madre se queda sin, o puede dañar algún órgano, hagan de cuenta que este líquido, ¿no? O por ejemplo es tan importante a veces cuando hay abortos, embarazos de alto riesgo, es porque puede el niño, o es muy débil la pelvis, o hay alguna estructura dentro de la madre anatómicamente en la pelvis, ¿no? En la vagina, que se puede salir el niño, ¿no? Y que incluso no puede ni caminar, ¿no? O se les puede salir el líquido y el niño puede estar comprometido su vida porque se acaba este líquido que es donde recibe los nutrientes, el oxígeno, aparte que tiene esta función que también se los van a preguntar en embriología, que es como para amortiguar cualquier fricción, ¿no? Cualquier golpe, que es la mamá, el líquido, es la placenta también, el líquido amniótico es para proteger, ¿no? Esta parte de nutrición, de oxigenación, lo que sería la protección del bebé, del feto, del embrión, ¿no? Del bebé, bueno, en este caso, ¿no? Pero digo ya en los términos médicos tal cual, ustedes lo van a ir viendo poco a poco, ¿no? Cómo se vería un niño que se le rompió o que no tuvo la gran cantidad de líquidos amnióticos y que causó incluso hasta quemaduras, lesiones en su piel, ¿no? Se irá viendo falta de líquido amniótico, ¿no?
cómo se ven un poco el feto. Déjame ver si lo podemos ver acá, si encontramos una fotito por acá. Esto lo iremos revisando, lo iremos viendo en el libro. Que estas son de las fotos más icónicas, ¿no? Que ustedes van a ir viendo. Por ejemplo, ¿no? También aquí se ven los niños, que es un poquito, ¿no? Aquí vemos algunas, pérdida de líquido amniótico. Estas son una de las, aquí vemos las laceraciones, ¿no? Un poquito. A ver si déjenme jalarlo para acá. Ahí lo vamos viendo. Cómo se ven que hubo algún problema dentro. Y esto como médicos, que si ya son de primer año, ¿no? Tienen que ir teniendo esta conciencia de todo lo que el buen seguimiento médico, ¿no? Ustedes como médicos tienen que tener el buen seguimiento médico para sus pacientes femeninas, ¿no? Para que el niño salga adecuadamente, ¿no? Y para que se den las condiciones. Ustedes tienen que tener esta visión, esta agudeza, y tienen que echarle mucha cabeza, mucha lectura, para que ustedes puedan detectar en el momento de la palpación, en el momento de los ultrasonidos, ¿no? Que se hacen constantemente el seguimiento. Estamos viendo imágenes un poco fuertes, y esto también nos ayuda y nos sirve para, si en el primer año, si son capaces de aguantar incluso las imágenes, ¿no? Hay gente que se desmaya porque no tolera la sangre, ¿no? Y hay gente que tiene que hacer las disecciones y todo este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que sería en la opción técnica de histopatología, nos tocó, porque me tocó, ¿no? Hacer una salpingoclasia por ahí, ¿no? A un conejo y todo esto, pero uno tendría que estar al pendiente de todo, ¿no? Y bueno, vamos viendo un poquito esto, que es así como lo vamos revisando. Seguimos con lo que es el desarrollo del embrión para terminar esta parte, y vamos a ir continuando. Voy subiendo poco a poco material. Espero que no me tarde tanto. Y bueno, vamos viendo, dice la siguiente etapa evolutiva, ¿no? Corresponde al embrión que se desarrolla en el interior del saco amniótico, como ya hemos visto, bajo el revestimiento del útero en un lado, ¿no? Esta fase también se caracteriza por la formación de la mayoría de los órganos internos y de las estructuras externas del cuerpo, ¿no? Los órganos, cerebro, corazón, intestino, ¿no? Todo lo que es el aparato digestivo, ¿no? Aparato cardíaco. Y hay algunos términos que se han cambiado, ¿no? De aparato a sistema, y ustedes, bueno, van a estar mucho más actualizados, así es que todo esto lo vamos a ir viendo conforme a lo que les vayan indicando la terminología, ¿no? Otra cuestión, si ustedes están estudiando ya anatomía, Moore es de los mejores. Tenemos también a Quirós. Quirós es un mexicano que hizo un atlas, ¿no? Un tratado de varios tomos, ¿no? Que también de los que les piden en anatomía. Y él, antes, hace más de 20 años, ahorita ya ni siquiera se usa eso. Antes van a encontrar ahí los nombres propios, ¿no? Lo que han hecho en la Facultad de Medicina es tratar de unificar los nombres, pero ya no tomando tanto los nombres propios, que esto también es otro cambio, y que actualmente eso es lo que ya funciona, ¿no? Eso es lo que ya funciona dentro de eso. Ahora dice, esta fase se caracteriza por la formación de la mayoría de los órganos internos y de las estructuras externas del cuerpo, ¿no? Órganos internos, cerebro, todo lo que son los órganos tal cual. Estructuras externas principalmente es lo que sería las extremidades también. Y vemos, dice que la mayoría de los órganos comienzan a formarse, que esto es importante, pregunta de examen, a la semana número 3, ¿no? ¿En qué semana se empiezan a formar los órganos? En la semana número 3, ¿no? De gestación, después de la fecundación, ¿no? Después de que se da la fecundación del espermatozoide con el óvulo, ¿no? Se da a las 3 semanas se empieza a formar los órganos. Aquí está el dilema, ¿no? Que dicen que hasta las 3 semanas desde que se concibió el bebé, el embrión, hasta, porque son solamente células, ¿no? Dicen que son solamente células, mórula, blastocito y todo, y ese es el dilema ético. El dilema ético para lo que es el aborto, consideran las 3 primeras semanas, ¿no? Hasta los 3 meses, ¿no? Ahí sí podemos abortar.
Y bueno, seguimos, ¿no? Con lo que sería la pregunta de examen. 3 semanas después de la fecundación y empiezan a formarse los órganos. Dice, esto equivale a 5 semanas de embarazo, ¿no? Y dice, ¿por qué los médicos datan el embarazo desde el primer día del último periodo menstrual de la mujer? Y suele, por lo general, restarle, ¿no? 2 semanas, poner 2 semanas antes de la fecundación. Y bueno, dicen, ¿no? ¿Cuándo fue el último día de tu menstruación? Lo ponen. Y bueno, de ahí cuentan 2 semanas atrás, que sería la 5.ª semana de embarazo, ¿no? Así es la cuenta, ¿no? Para que no se pierdan. También, bueno, algo que también como mujeres cuando ya empiezan con su vida sexual y sospechan de que puedan embarazarse, siempre llevar una libretita, ¿no? De anotar cuándo son sus fechas de menstruación, para que también ustedes no pierdan las cuentas, ¿no? Es cuando les dicen por ahí, ay, me falló la cuenta, ¿no? Incluso hasta les comentaba para los métodos anticonceptivos, ¿no? Sobre todo cuando son el ritmo y todos estos, ¿no? Y bueno, que son así como más naturales, ¿no? Ya por ahí algunos ya verán también lo que son los métodos de barrera, ¿no? El condón. Y bueno, también en cuanto a cuestiones también para evitar cualquier transmisión sexual, también puede haber, digo, ya lo tendrán que ver ahí en clases, ¿no? Ya propiamente. También incluso para evitar un embarazo no deseado, ¿no? También déjenme comentarles esto porque es importante también a nivel bioético cuando lleven su carrera de bioética, y por ahí hay maestrías en bioética también. También meten esta parte de si es ético o no ético, porque el aborto también, ¿no? Entra en todo esto. A veces lo toman como un método anticonceptivo, que ya para algunos sería desmembrar un ser humano, ¿no? Que esto es un poco lo que se maneja, si son células o no, que bueno, ya será el criterio, la ética de cada médico. Yo soy de la idea de que cada célula, no al aborto, ¿no? Que cada célula nos puede crear un ser humano, ¿no? Desde el momento de la fecundación. Y que si hay, en todo caso, la necesidad terrible de hacer un aborto. No estoy criminalizando a nadie porque se me van encima varias feministas y todos los del grupo, ¿no? Así es que digo, si hay la necesidad, el médico también puede hacerlo o no, ¿no? Y también que esto es lo que se ha luchado, que hay médicos pro vida, hay médicos que no les importa, simplemente lo hacen por lucrar, ¿no? Los abortos, médicos abortistas, ¿no? Se dedican a esto, pero hay médicos que sabemos, principalmente vamos con esto, ¿no? De Hipócrates, bueno, por lo menos digo, no soy médico, pero sí tengo la formación un poco, ¿no? Y esto es lo que nos enseñan, ¿no? Como personal de la salud, de conservar la vida, ¿no? La vida en todos los aspectos, incluso en las células, ¿no? Desde el momento de la fecundación. Y bueno, ya veremos un poco las clonaciones y todo eso, que después lo iremos viendo. Esta es un poquito de embriología, ¿no? Sería como la primera clase de embriología. Vamos a un poco la introducción para la antesala de lo que sería lo de neuroanatomía, que poco a poco les voy a ir diciendo, ¿no? Vamos a ver un poco lo que sería, ya explicamos esto. Dice, ¿por qué los médicos datan el embarazo desde el primer día del último periodo menstrual de la mujer, que suele ser por lo general 2 semanas antes de la fecundación? Ya les dijimos, ¿no? ¿Cómo se hace la cuenta? El embrión se alarga, dice, y empieza a entreverse ya una forma humana, que es un poco lo que aquí ya maneja Moore, ¿no? Que es un poquito lo que estamos viendo. Aquí dice edad, semana 3, semana 4, 5, 6, ¿no? Un poquito, 7, 8, 9, ¿no? Cómo se va a ir viendo, qué es lo que se va viendo. Dice, fases iniciales del desarrollo. Se ilustran el desarrollo del folículo ovárico, que contiene un ovocito, la ovulación y las fases del ciclo menstrual, ¿no? Que es también un poquito. También hay un ciclo andropáusico, ¿no? Los hombres también tienen su ciclo. Esto lo veremos más adelante después. Pero dice, el desarrollo humano comienza con la fecundación, aproximadamente 14 días. Después
del inicio de la última menstruación. También se muestra la segmentación del cigoto, ¿no? Que vamos a ver, la trompa uterina, la implantación del blastocito en el endometrio, ¿no? El revestimiento del útero, y también vemos lo que sería el desarrollo temprano del embrión, que es un poco lo que están en estas láminas. Dice, un término alternativo para denominar la vesícula umbilical es el saco vitelino, ¿no? Sin embargo, es un término inadecuado, ya que la vesícula humana no contiene vitelo, ¿no? Es lo que un poquito. Así es que vamos a ir viendo un poquito esto. Aquí es donde se ven lo que sería lo que vemos, lo que estamos viendo en el otro artículo, ¿no? Un poco lo que es el desarrollo del embrión. Aquí dice se alarga, se empieza a entreverse ya una forma humana. Dice poco después comienza a desarrollarse la zona que se convertirá en el cerebro, que esto es lo que ya nos importa a nosotros. Voy a dar así como en generalidades de todo lo que sería el embrión. La etapa crítica del desarrollo es la etapa embrionaria, donde se forma todo, donde aquí si toman, fuman, ¿no? Comen drogas, fentanilo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Aquí pueden dañar al feto. Si se meten abortivos, si se meten lo que serían medicamentos, se automedican, ¿no? Los 3 primeros meses es el periodo crítico de desarrollo del ser humano. Ya los demás meses, del 3 al 9, los de 6 meses más, va a especificarse alguna cuestión, pero principalmente va a ser crecimiento del feto, ¿no? Así es que este tipo de conceptos es lo que tienen ustedes que tomar en cuenta, porque también como médicos, si no están bien preparados y meten cualquier medicamento que son teratógenos, aguas, ¿no? Porque podemos causarle un daño a nuestro paciente. Dice el embrión se va a alargar, ¿no? Y dice poco después comienza a desarrollarse la zona y se convierte en el cerebro, en la médula espinal, que sería el tubo neural, que también va a ser importante. Vamos a ver la formación del corazón, los principales vasos sanguíneos, que empiezan a desarrollarse antes, en torno al día 16, ¿no? Que es lo más importante. El corazón comienza a bombear líquido por los vasos sanguíneos hacia el día 20 y el día 21 aparecen los primeros glóbulos rojos. Los eritrocitos, los vasos sanguíneos, también continúan desarrollándose en el embrión y en la placenta, ¿no? También vamos a ver todo este tipo de situaciones. Incluso los virus, ahorita con todo esto del coronavirus no se sabe, y también había muchos estudios en torno a esto, ¿no? A los niños pre-COVID, ¿no? Que nacieron en época donde estaba el COVID, que las madres tuvieron ya los anticuerpos, todo esto. Y también ahorita las líneas de investigación sobre lo que es el virus, ahorita actualmente están pidiendo incluso para los bebés, ¿no? Hay bebés que tienen así como necesitan transfusiones de sangre, están pidiendo sangre de gente no vacunada. Se están dando cuestiones muy interesantes a nivel de lo que sería medicina, ¿no? Todo esto. Y bueno, dice casi todos los órganos terminan de formarse en unas 10 semanas después de la fecundación, lo que equivale a la semana número 12 del embarazo, ¿no? Recuerden que dice 4 semanas es un mes, sería el tercer mes. Las excepciones son el encéfalo y la médula espinal, que siguen formándose y madurando durante todo el embarazo, ¿no? Incluso después del embarazo todavía nuestro cerebro sigue de alguna forma madurándose, ¿no? Ya después hablaremos de los términos de maduración física, maduración psicológica y todo esto, ¿no? Las excepciones, dice, la mayoría de las malformaciones, anomalías congénitas, ¿no? Que están dentro, que son junto al embarazo, tienen lugar durante el periodo de formación de los órganos, que recuerden que se llama organogénesis, cuando el embrión es más sensible a los efectos de fármacos, ¿no? Radiaciones, al virus. Ahorita actualmente tenemos muchos virus, la viruela del mono, el COVID, cosas que no hablábamos en aquel entonces que ahorita estamos viviendo, ¿no? Esto de los fármacos también que están introduciéndose a lo que sería el tratamiento de todas estas nuevas enfermedades. Y ahorita lo que estamos también padeciendo, aunque no lo creamos, no sabemos tampoco el nivel de afectación que pudiera tener en un embarazo, las radiaciones, todo esto que ahorita estamos viendo hoy precisamente, ¿no? Como comunicólogos estamos viendo esto de la nube radioactiva
que se dio en lo que sería en Europa, ¿no? O esto, por ejemplo, ahora esto que se está bombardeando las las nubes ácidas, las lluvias ácidas y todo lo que estamos respirando, el popo, la ceniza, todo esto que también a nivel ambiental no sabemos cómo nos está afectando, ¿no? Y bueno, los fármacos que actualmente se están haciendo, que a lo mejor no tenían tanto, o no tenía tanto nivel de estudio en ese sentido, ¿no? Como para poder determinar si son teratógenos o no. Esto ahorita los médicos, el personal de salud se está encontrando con esto. Nosotros como personas comunes y corrientes, ¿no? Que bueno, algunos que no se nos dedicamos o se dedican a la salud, ¿no? En mi caso, mi formación psicológica como tal, ¿no? Que ya estoy casi a punto de terminar, ya estamos por ahí, ya estamos por ahí, pero bueno, ¿no? Esto nos abre nuevas perspectivas, ¿no? Así es que incluso a cuestiones, vamos a ver un poco lo que es el autismo y este tipo de cosas que también puede repercutir, ¿no? El síndrome del feto, este, alcohólico, ¿no? Por ejemplo, si esto a nivel psicológico también lo tenemos que tratar, si es que a nosotros nos llega a tocar un cliente, un paciente, ¿no? En este caso, si nos enfocamos a todo lo que sería la psicología clínica, poco a poco empezamos a tener un poco lo que sería cuando atendemos a las mamás, a las adicciones, a los padres, ¿no? Porque incluso también la calidad del problema de alcoholismo es la calidad de los espermatozoides, ¿no? En lo que sería incluso la fecundación, ¿no? O la calidad de los óvulos, que también lo van a ir viendo, ¿no? Y a veces esto puede dar este tipo de situaciones. Ahora con el fentanilo, lo que están pasando en Estados Unidos, también son de las bases teóricas para poder combatir esto, ¿no? ¿Cuáles son? Y sobre todo porque en aspectos psicológicos, en aspectos de adicción, la gente que el fentanilo cómo está afectando a todos estos bebés o a todas esas mujeres y hombres, ¿no? A nivel de la reproducción y a nivel precisamente de la formación de los embriones, de los fetos, de los niños. ¿Con qué calidad de ser humano van a salir, ¿no? Porque pueden desarrollar problemas psicológicos muy fuertes, malformación en su sistema nervioso central, periférico y otro tipo de cosas que iremos más o menos documentando. Dice, una mujer embarazada no debe de recibir, dice, vacunas con virus activos ni tomar ningún medicamento, ¿no? Que esto fue un poco a lo que nos enfrentamos, ¿no? Durante este periodo, a no ser que sean esenciales para su salud, ¿no? Y bueno, a las 8 semanas de embarazo, la placenta y el feto llevan 6 semanas de desarrollo. La placenta forma diminutas proyecciones pilosas, vellosidades, que se extienden hacia el interior de la pared uterina, ¿no? Estas vellosidades de estas vellosidades se desarrollan los vasos sanguíneos del embrión que pasan por el cordón umbilical hacia la placenta. Aquí lo estamos viendo un poco. Una membrana fina separa la sangre del embrión en las vellosidades de la sangre de la madre, ¿no? Que fluye por el espacio que rodea dichas vellosidades, los espacios intervellosos, que esto es algo, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque a veces cuando se llega a combinar, ¿no? La sangre del feto con la de la madre, si son compatibles no hay tanto problema, pero si no son compatibles puede ver la madre al niño como un ente extraño y lo aborta, ¿no? Se le van encima al niño todos los anticuerpos, o tenemos problemas de esto de la sangre en el momento. Hay mujeres que ya no pueden tener hijos porque desarrollan esta parte, ¿no? Son positivos y salen negativos, son A y salen B, algún problema en este aspecto, esto puede causar este choque, ¿no? Puede causar estos problemas cuando ya no pueden volverse a embarazar las mujeres porque se causa cuando hay la mezcla de las sangres, ¿no? Si son incompatibles en ese sentido, lo irán viendo también poco a poco. El intercambio de materiales entre la sangre de la madre y la del embrión, ¿no? Evita que el sistema inmunitario de la madre ataque al embrión porque los anticuerpos de la madre son demasiado grandes para atravesar la membrana. Los anticuerpos son proteínas, ¿no? Vamos a hablar de proteínas producidas por el sistema inmunológico para ayudar al organismo a defenderse contra sustancias extrañas, ¿no? Esto también es cuestión de ADN, ARN, en donde se mandan dicen, es tan hermoso nuestro cuerpo, ¿no? A nivel interno, que es como una máquina tal cual, tan perfecta, ¿no?
que nos dan las opciones, los códigos, ¿no? Las instrucciones a través del ADN de las células para que funcione todo perfectamente, ¿no? Vemos aquí lo que sería el cordón umbilical, ¿no? Y cómo se forma a través de cómo va el espacio intervelloso, ¿no? El saco amniótico, el líquido amniótico, ¿no? Aquí vemos el violetita claro, el corion, el amnios, ¿no? El espacio intervelloso, las vellosidades, la placenta, de dónde no, la pared placentaria. Y bueno, el embrión flota aquí, ¿no? Aquí lo vamos viendo en este fluido, que es el líquido amniótico, que se almacena en una bolsa, el saco amniótico. Es importantísimo esto, porque cuando las mujeres van en un coche y tienen un accidente, ¿no? Siempre a veces se lastima o hay pérdida de líquido amniótico. Esto es importante para quien atiende urgencias, ¿no? A veces. Y bueno, dice el embrión flota y dice el líquido amniótico hace lo siguiente, que es lo que habíamos comentado, ofrece este espacio en que el embrión puede crecer libremente, ¿no? Para que se pueda mover con libertad, ¿no? Que ya sentimos ahí por ahí las pataditas, ¿no? del bebé. Y bueno, dice, contribuye a proteger también al embrión de las lesiones, ¿no? El saco amniótico es fuerte y es elástico. ¿Qué viene después, no? Estamos hablando de que de la semana 3 a la semana principalmente, ¿no? Lo que sería la semana 3, que es la 5, ¿no? Del embarazo, se da todo, principalmente los órganos que se van a formar es el corazón y el sistema nervioso, ¿no? Que es principal de los primeros órganos que se forman. Así es que ya ahorita vamos a ver cómo se forman, ¿no? Ahorita les doy así como que un panorama que es importante. No me meto ahorita tanto, después con calma, porque primero vamos a ver todo lo que es neuroanatomía, ¿no? Pero este es el antesala para ver todo lo que es la formación de lo que es el sistema nervioso, ¿no? Ahí vamos a ver otras cosas. Pero dice, al final de la 8ª semana, segundo mes, después de la fecundación, 10 semanas de embarazo, el embrión se considera ya un feto, ¿no? Durante esta fase, las estructuras ya formadas crecen y se desarrollan, ¿no? Ya vamos a empezar a ver un poquito lo que se vería aquí, ¿no? Aquí ya Moore nos empieza a manejar un poco lo que se va formando, ¿no? La placa neural, ¿no? Por ejemplo, en la semana 3, aquí vemos la línea primitiva, el borde del corte de amnios, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cuáles son los cortes transversales, los cortes longitudinales, ¿no? Aquí voy a poner un corte. Esto es importante, por ejemplo, aquí, que esto va a ser una de las imágenes que ustedes siempre vean o revisen, ¿no? Cuando hacemos el corte transversal de la médula, ¿no? De forma horizontal, ¿no? Y el corte vertical, ¿no? Este es horizontal, transversal. Aquí vamos a ver un poco y es como son lo que sería de alguna forma, lo vamos a ir viendo, las estructuras, que esto ya se tienen que empezar a familiarizar un poco, ¿no? Los voy a ir manejando así para que poco a poco ya veamos los pares craneales y todo esto que vamos a ir viendo en neuroanatomía nada más. Por ejemplo, aquí seguimos con lo de Moore, dice Boles, también en el feto vamos a ir viendo cuando es un corte transversal, cuando es un corte longitudinal, ¿no? Longitudinal parte en dos, ¿no? En dos, extremidad derecha e izquierda, lo que sería el feto. Y si es transversal, imagínense, ¿no? Cómo va a ir aquí. Y dependiendo la posición del feto es como lo vamos a ir estudiando. Esto es importante para saber precisamente cómo son los cortes, ¿no? Y cómo se ven las imágenes. Esto lo van a ir aprendiendo poco a poco, lo van a ir dominando poco a poco, porque también esto nos va a dar pauta de cómo vamos a visualizar que está, ¿no? Lo dorsal, lo craneal, ¿no?
lo que está cerca del cráneo, lo que está cerca de la cola, porque teníamos cola, ¿no? Luego se involuciona. Por ejemplo, también hay personas que nacen, que esa también sería una malformación, ¿no? Los lunares con pelo, o que salen con cola. Hay personas, hay casos donde salen con cola y aquí tenemos la explicación médica, ¿no? E incluso los tienen que hasta operar, ¿no? Cortarles parte de lo que es la columna vertebral porque no, de los huesos, ¿no? Porque no se involucionaron. Cuando estamos hablando de involucionar es cuando eh, nacemos, digo, esto también lo vamos a ver en lo que sería la ontogénesis, un poco, que esto ya es como por especie, ¿no? Por las similitudes, ¿no? Lo que sería también embriología comparativa un poco, anatomía comparativa, qué tan parecidos somos con los mamíferos, con los pollos, ¿no? Con las aves, con los reptiles, ¿no? Que vamos a ir viendo esto. Entonces, digo, somos creación, se dice también que en estas células también tenemos esta carga genética y de especie, ¿no? Y de especies del cosmos, y también tenemos de alguna forma estos parecidos en los embriones, porque tenemos esta carga genética, ¿no? A través de los códigos de ARN, de las proteínas, de todo lo que sería las especies del mundo, ¿no? Sin embargo, conforme dependiendo el tipo de embrión, el tipo de células, se va determinando qué organismo va a ser, si va a ser mamífero, ave, reptil, ¿no? Que es un poco lo que se va a ir viendo también. Entonces, por cuestiones evolutivas, ¿no? Que es un poco la evolución, también ya a estas alturas, nosotros vamos a ver si se nos quita la cola o no, y lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Y vamos a ir igual, porque pues venimos del simio, ¿no? Decían así, venimos del simio, del neandertal y de todos estos. Entonces nuestros códigos genéticos van a mandar las instrucciones para ir quitando, poniendo, y de alguna forma es así como si fuera, nos explicaban los profesores, eran un poco así como si fuera una red eléctrica, ¿no? Con muchos puntitos, así como esto. En la secundaria les ponían a los chicos, o les ponen a los chicos, los sistemas eléctricos, ¿no? Que prendan, por ejemplo, las figuras, o que hagan una figura, ¿no? De esto sería una práctica muy padre para los chavillos con los LEDs, ¿no? Y todo esto, lo que serían las figuras, figura de focos, LEDs. Esto es muy padre, estos también son de los principios. También la cibernética viene con todo esto, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver esta esfera. Nuestro ADN es así, entonces se prende como el sistema binario, ¿no? Azul, rojo, ¿no? Verde, y dependiendo de las proteínas es lo que va a ir formando o lo que va a ir quitando, ¿no? Se van formando dientes, se va formando piel, músculo, ¿no? Neuronas, un poquito, ¿no? Así lo que sería estos sistemas eléctricos de los LEDs, ¿no? Que es un poco lo que hemos visto, luces LEDs, ¿no? Así como estas que vemos acá, que es un poco los sistemas que hacían. Yo me acuerdo que en la secundaria les ponían a hacer, haz ahí una figura, un cochecito, y ponle las luces, ¿no? En estas tablas así como perforadas, y que prenda tu cochecito, y esto, así, ¿no? Así es un poquito esto. Y esto es lo que haríamos. Vamos viendo un poquito, ¿no? Por ejemplo, aquí en la semana 3 que va formándose la placa neural, el surco neural, ¿no? Aquí se somita, el nódulo primitivo, la línea punitiva, ¿no? La línea primitiva, aquí vamos viendo un poco. Aquí también se ve el encéfalo, que es un poco lo que se había visto, el surco neural, y el inicio del desarrollo de la glándula tiroides, ¿no? Esto se da en la semana número 3. También vamos a ver aquí el surco neural, que es esta como línea que vemos nada más, así también los primeros pares de las somitas y la línea primitiva, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo. Luego en la semana 4, ¿qué se va formando? Empieza a latir el corazón, ¿no? Un poquito. El sistema circulatorio primitivo se va formando, así como se van haciendo una fusión de los pliegues neurales, ¿no? Aquí vemos ya el feto, aquí está como vesícula que se ve, es la cabeza, en la parte de abajo que se ve así como la colita, ¿no? Lo que es la parte dorsal.
Recuerden que toda como la bola grande es la cabeza, ahí se va a ir formando todavía indiferenciada, ¿no? Y luego a la parte hacia abajo, esta como ganzúa, es la cola netamente, ¿no? Y luego, bueno, también en la semana 4 van a aparecer los esbozos de lo que son los ojos y los oídos, ¿no? Un poquito. El neuroporo caudal, que es un poco lo que vamos a ir viendo, neuroporo rostral, ¿no? Y bueno, vemos también 2 pares de arcos faríngeos, ¿no? Que se va empezando a formar también el sistema respiratorio. Vemos la protuberancia ya cardíaca, ¿no? Aquí ya vemos el corazoncito. Y también vamos a ir viendo un poco lo que sería el cierre del neuroporo rostral, ¿no? Y bueno, también vemos un poquito la placoda, que son términos que vamos a ir viendo poco a poco, que más adelante, ahorita espero que ya en el próximo tutorial ya podamos abarcar esto, de lo que es el sistema nervioso tal cual. Dice, aquí vemos también los 3 pares de arcos faríngeos, aquí se alcanzan a ver. Vemos un poquito ya lo que sería el esbozo del miembro superior, ¿no? Aquí se ven las manitas, ¿no? Así cuando vemos las manitas. Y ya, esto es en la semana 4. También vemos, dice, se indica el tamaño real, ¿no? De aquí lo sacaron, aquí vemos un poco, que es un poco lo que se va viendo. Vemos también lo que sería el prosencéfalo, los arcos faríngeos, ¿no? También la longitud occipacio, ¿no? De la longitud de occipacio, dice el caos, ¿no? Aquí vemos todo lo que sería la cola, ya cómo se va formando la médula espinal. Y bueno, y aquí se mide, ¿cuánto mide? De la cabeza a la cola, ¿no? Se mide tal cual lo que sería el feto, ¿no? Aquí ponen 4.4 milímetros, ¿no? Y ya en la semana 5 miden 5.5, ¿no? milímetros. Es una cosa pequeñita, ¿no? Pequeñita, pero que ya como ven ya se está formando. Ahora vemos lo que sería la semana 5, ¿no? También se forman los esbozos del cristalino, las vesículas ópticas, las fosas nasales, ¿no? Que se empiezan a ver ahí, ¿no? También vemos la boca primitiva, la placoda nasal, el ojo, ¿no? Vamos a ir viendo también el corazón, va a ir creciendo, se va formando aquí el ojo, ¿no? Es cuando los vemos. El esbozo también del miembro superior, ya se empieza a ver el miembro también inferior, que es un poco lo que vamos a ir viendo. Ahorita es generalidades de cómo se va formando. Vamos viendo la placa de la mano, ¿no? Cómo se va, como la manopla, ¿no? También vamos a ir viendo un poquito más así. Principalmente, por ejemplo, esto coincide con lo que serían los patos, ¿no? Con los pollos y también el ser humano tiene en principio lo que sería como esta membrana interdactilar, ¿no? Entre los dedos, ¿no? Así como mano de pato, que es un poquito lo que se va viendo a esta semana. Vemos también la placa del pie, ¿no? Ya vesículas cerebrales. Y ya vemos también la parte del cordón umbilical, cómo se va formando el ojo y ya va aumentando de tamaño 8.5 milímetros, ¿no? Que es un poco los datos que nos da este cuadro. ¿Qué vamos viendo aquí, ¿no? Aquí qué es lo que nos va diciendo, que es un poco también lo que maneja, cómo se va desarrollando el feto y la placenta. Al final de la 8ª semana, después de la fecundación, ya el embrión se considera feto, que es lo que habíamos comentado. Esta fase nos empieza ya se termina de formar las estructuras y de ahí se van un poquito, van creciendo y se van desarrollando ya todo el cuerpo como tal, ¿no? Los aspectos siguientes son indicadores de la edad gestacional. Por ejemplo, a las 12 semanas de embarazo, el feto llena completamente ya el útero. A las 14 semanas puede identificarse ya, por ejemplo, el sexo del feto, ¿no? A las 14 semanas. Entre las 16 y las 20, la semana número 20, la mujer embarazada siente por primera vez los movimientos del feto, ¿no? Ya están dando pataditas. Y bueno, las mujeres que ya hayan estado embarazadas suelen percibir los movimientos del feto unas 2 semanas antes de las primigestas, ¿no? De las que van a tener por primera vez su bebé. A las 24 semanas el feto podría sobrevivir fuera del útero, ¿no? Que es a partir de más o menos el 7º mes, 7, 8 y 9. Casi siempre los fetos que nacen en los 7 meses, 7 mesinos, ¿no? Se dan, a los 8º no, el 9º sí, ¿no? Pero si se pasan ya, adiós también, ¿no?
Eso también hay que considerarlo porque los médicos tienen que estar muy, muy a las vivas de esto y lamentablemente a veces las chicas dejan pasar al bebé y lo abortan, ¿no? O nace ya muerto y con algunas laceraciones y demás, ¿no? Cuando ya el bebé está por salir y no lo sacan a tiempo, se ahogan, ¿no? Porque ya empiezan ya no a comer del líquido amniótico, sino ya hay un proceso también en donde ya respiran el aire, entonces se ahogan, ¿no? Ya es una situación muy, muy, muy complicada y muy peligrosa, pero que es vital, ¿no? Los pulmones también siguen madurando hasta casi el momento del parto, ¿no? El cerebro acumula células nuevas durante todo el embarazo y durante el primer año de vida después del nacimiento. También dice, mientras la placenta se desarrolla, existen pequeñas proyecciones pilosas, vellosidades, en la pared del útero. Estas proyecciones se ramifican en una complicada disposición arbórea, que es la que habíamos visto en estas imágenes, ¿no? En las imágenes de aquí arriba, esta parte, ¿no? La placenta, las vellosidades arbóreas, ¿no? Aumenta enormemente la zona de contacto entre la pared del útero, ¿no? También si están bien arraigadas, ¿no? Aguanta el bebé, pero si no, se puede desprender y el niño se sale antes de tiempo. También, ¿no? Los accidentes, el que caminen demasiado, hay muchas cosas, mitos que según dicen que no, pero que van a ir preguntando y que incluso si pueden tener sexo durante el embarazo, si pueden caminar mucho, si pueden hacer ejercicio, de esto todo lo van a tener que hablar con los ginecólogos, ¿no? Así es que con su ginecóloga, con quien esté. Y bueno, dice, de modo que se pueden intercambiar más nutrientes y productos de desecho, ¿no? Van a ir aumentando. También la placenta está totalmente formada entre las 18 y las 20 semanas. Es importante saber las semanas, ¿no? Cómo va y podemos ir viendo un calendario, ¿no? Semana 1, 2, poner así tal cual. Yo les recomiendo, ¿no? que tomen un poquito este tipo de conceptos, ¿no? Así como tal cual, que tengan así su calendario para que ustedes gesten 1, 2, 3 y hagan sus ejercicios. Estos son ejercicios muy padres para que se ayuden, ¿no? Hagan simulaciones. Si mi paciente se embaraza en febrero, tal día, ¿cuándo nacería? ¿No? Y de ahí ya vayan formando en qué semana, en qué mes se formarían sus bebés, los órganos, ¿no? El cerebro, la primera semana, la segunda, ¿no? Por ejemplo, aquí está por semanas, ¿no? Febrero, en qué mes se formaría el órgano, el corazón, el cerebro, ¿no? Las piernas, las manos, y ustedes pueden ir haciendo este tipo de ejercicios que les va a ayudar a que no fallen, ¿no? Y esto es algo a lo que se van a enfrentar todos como médicos cuando salgan. Ustedes van a ser médicos generales y un médico general de cajón tiene que por lo menos saber dar a luz un niño, ¿no? Y lo van a hacer como pan caliente, o sea, lo van a, aunque se dediquen ya después, ¿no? A ginecología, pero como médicos están capacitados, están preparados para por lo menos poder atender un parto, ¿no? Por lo menos, además de muchas otras cosas, ¿no? Como médicos familiares. Después de esto, bueno, vamos en la semana número 5. Y en la semana número 6 vamos viendo un poquito la confluencia de las cavidades orales y nasales, ya se va viendo. El ojo también, lo que sería el oído, la placa del pie, vemos un poco, ya llevan 9.5 milímetros. Luego vemos la cabeza, ¿no? Cabezones, por eso las vemos todos cabezones, ¿no? Grandísimos, así con la cabezota grandota. Y bueno, dice el lóbulo superior, ¿no? Y la nariz ya está formada. Aquí vemos ya los dos ojos, las narinas, la boca, el esbozo. Vemos aquí también, ya mide cuánto mide, 10.5, que también son preguntas de examen, ¿no? O que les van a ir diciéndoles, a lo mejor les hacen algunos exámenes así, ¿no? Donde les pongan un esquema y les dicen en qué semana está este feto o qué órganos se están formando aquí en esta imagen, ¿no? O a qué semana corresponde. Esto lo tienen que ir memorizando un poco, ¿no? Aprendiendo, estudiando, para que ustedes sepan. Luego dice conducto auditivo externo, ¿no? Aquí lo vemos el ojo, vemos ya también que se forma el pie, la piernecita, ¿no? Y bueno, vemos dice los dedos, también ya se empiezan los radios, ¿no? Dice el del dedo. Y aquí vemos los oídos también se ven los dedos también.
y se ven el ojo y el oído, ¿no? En la semana 6. En la semana 7 ya tiene un tamaño real, ¿no? Ya está así tal cual. Y luego se forman los párpados también. La cabeza grande, dice, aparece, dice, los surcos, ¿no? También de los dedos, y aquí ya vamos viendo la pared del útero, la cavidad uterina, el corion, ¿no? El saco amniótico, que también, esto también se tiene que estudiar, porque también ahí hay algunas cuestiones, ¿no? También, por ejemplo, el tubérculo genital, ¿no? La membrana urogenital, que también aquí se da la diferenciación. Aquí en embriología, sobre todo, cuando es la organogénesis y todo, va a utilizar los términos diferenciación, ¿no? Es decir, por ejemplo, al principio, ahorita lo vamos a ir profundizando también en el otro. Hagan de cuenta que tenemos todo un tubo, tenemos todo un tubo, ¿no? De la boca al ano, perdón que lo diga así, ¿no? Y después, como se van haciendo dobleces, involuciones, ¿no? Pliegues, ¿no? Dependiendo, ¿no? Dentro de lo que es el cuerpo, el tubo neural, vamos viendo lo que se va haciendo la boca, la tráquea, se va haciendo el esófago, después se va haciendo el estómago, ¿no? Así las bolitas, después se viene y se hace el intestino, ¿no? Intestino delgado, intestino grueso, y luego se hace el ano, ¿no? Y también hay la diferenciación de lo que son las vías urinarias y las vías y lo que es el aparato reproductor, ¿no? Todo lo que es también los genitales, ¿no? Entonces, ya sea femenino o masculino, dependiendo si es X, Y, que todo esto lo van a ir viendo. Vamos a ir viendo también, ¿no? Lo que es en la parte superior, ¿no? Eso es en la parte inferior. En la parte superior vamos a ir viendo lo que sería boca, tráquea, un poquito lo que sería lo que es la tráquea, los pulmones, y después viene ya lo que sería el esófago, ¿no? Los alveolos, y ya sería todo otro mundo, ¿no? Padrísimo, que lo vamos a ver también en histología, pero ya esto después, ¿no? Así es que es así, ¿no? Como se va formando. Ahora, en este sentido, digo así, perdón que lo diga, pero también, por ejemplo, hay problemas si no se diferencia, si no mueren algunas células y se hacen los orificios, ¿no? El orificio anal, lo que sería la boca también, ¿no? Hay gente que nace, o cuando hay problemas del labio leporino, o cuando hay problemas en que no pueden respirar, hay alguna obstrucción en la tráquea, o por ejemplo hay personas que no se diferencia bien lo que es el intestino delgado del grueso, ¿no? Que lo vamos a ir también viendo, o que se ve en otros aspectos de embriología. Y aquí de alguna forma no sé, o incluso también en el cerebro, ¿no? Cuando no hay y no se deshace, o no se deshace esta tela, ¿no? Y se hace el orificio bien, hay gente que incluso puede tener problemas digestivos, ¿no? Y hay algunas otras cuestiones. Esto también depende incluso de las mutaciones, de las anomalías a nivel de embriogénesis, ¿no? A nivel fetal. Hay fetos que sí nacen, o hay niños que nacen, y ya veremos también un poquito después algunas patologías conforme vayamos revisando el libro de Moore también, ¿no? Que lo vamos a revisar. Entonces, este tipo de situaciones que vamos a ir viendo es muy importante, porque aquí encontramos cuál sería el origen de qué fue lo que falló en el momento de la organogénesis, de la formación del embrión y del feto, ¿no? Si tomaron, como les digo, por eso es tan importante que no se droguen, que no tomen, ¿no? Que no fumen, para que el niño nazca de la mejor forma, ¿no? Y que lleven una vida sana, ¿no? Que se alimente de una mejor forma. Entonces, por ejemplo, aquí vemos ya lo que sería el tamaño, aquí vemos un poquito la membrana, ¿no? Incluso también si es problemas de XY, ¿no? La superhembra, los supermachos, todo esto que van a ir viendo poco a poco. Párpado, ¿no? Vemos aquí que se formó el oído externo, las muñecas de los dedos, ¿no? Que están fusionados ahorita, y aquí ya se ven un tamaño real, que serían 1.8 milímetros, ¿no? 18 milímetros. Y bueno, aquí vemos también ya cómo se va en la semana 8. Ojo, nariz, los oídos, los dedos de las manos, los dedos de los pies. Ya se ve la frente grande, ya más diferenciada, ¿no? También comienza la diferenciación de los genitales externos, ¿no? Que se ve el surco, el tubérculo genital, ¿no? El surco
uretral, también el ano, ¿no? Que es un poquito lo que se ve si es X o Y. También vemos las muñecas, ¿no? Cómo se va formando, las rodillas también, los codos ya se empiezan a diferenciar más, la oreja, los dedos de los pies y vamos viendo un poquito, ¿no? Lo que sería el feto. Un poquito vemos también ya en la semana 9 lo que serían los ojos, las muñecas, las rodillas, ya muchísimo más formado, ya no una masa, ¿no? Estábamos hablando también un poco de algunas cuestiones o patologías, niños que nacen sin cráneo, ¿no? ¿No? Lo que sería cuando no se diferencia bien o no se forma bien lo que sería el cerebro, ¿no? Que es lo que nos va a competir, lo que vamos a hablar ya dentro de unas 2 clases más, yo creo, 1 y media. Así es que, por ejemplo, estos son problemas de formación. Hay niños que sí nacen, pero mueren, o el pronóstico de vida es de alguna forma letal, ¿no? Casi. Porque dentro todavía están protegidos, pero ya afuera, si ya no tienen cráneo, muchas veces entran patógenos y demás, y a veces, o cuando son gemelos y no se diferencian bien, no se separan bien y no forman su placenta, ¿no? Puede haber este problema, ¿no? También que vamos a ir viendo. Aquí vemos algunas situaciones, les digo, son imágenes para algunos fuertes, para algunos son imágenes un poquito que ya están acostumbrados, ¿no? Pero es un poco lo que vamos a ir viendo. Por ejemplo, algunos no lo soportan, ¿no? Por ejemplo, aquí en la lámina 10, en la semana 10, ya vemos al feto tal cual, ¿no? Ya dice las orejas, ya tienen una implantación más baja de lo normal, donde van. Aquí también vemos cómo se está diferenciando el clítoris, el labio mayor, ¿no? El surco urogenital, el labio menor, ¿no? En caso de que sean mujeres. Y bueno, los genitales también adquieren características, pero todavía no están corregidos, ¿no? O sea, no están formados todavía. Aquí ya se empieza a diferenciar si es hombre o mujer, ¿no? Todos somos mujeres, dicen, y ya después se hacen, ¿no? Y bueno, se va estructurando si es varón o si es mujer. También aquí vemos el glande, el surco uretral, ¿no? El escroto, ¿no? Cómo se van formando específicamente los genitales, masculino o femenino. Aquí se hace la diferenciación de lo que es el sexo según si es XX, XY, ¿no? XY masculino, XX mujer, ¿no? Así es que hasta ahorita nos quedaríamos un poquito en lo que sería esta parte de lo que son los periodos del desarrollo, ¿no? Estadios del desarrollo embrionario, y ya esto sería postnatal, ¿no? Lo que es la pubertad, la edad adulta. Y bueno, nada más lo mencionamos un poquito, ¿no? Como para que las etapas, ¿no? El periodo postnatal, ¿no? Que sería el estadio de desarrollo embrionario, el periodo postnatal, la lactancia, ¿no? Que ya es parte de la niñez también, lo que es la pubertad y la edad adulta, que es parte del desarrollo, ¿no? Como tal de lo que sería un ser humano, ¿no? ¿Qué va a estudiar la teratología, ¿no? Es esa rama de la embriología que va a estudiar las patologías o la alteración del desarrollo, las malformaciones congénitas, ¿no? Que es que vamos a ir viendo, ¿no? También vamos a tener embriología con orientación clínica, anatomía del desarrollo, que es un poquito esto que estamos viendo, algunos de los, algunas generalidades nada más, ¿no? Un poquito. ¿Qué podemos ver? Ustedes, bueno, aquí está el libro de Moore, que está muy, muy bien. Y bueno, visiones de la embriología humana, que es un poco de historia, ¿no? Que ahorita yo les voy a tratar de dar como que las cosas más prácticas para que ustedes puedan un poco entrar, ¿no? Un poco ya la historia y todo esto. Ya sería como otro tipo de situaciones en donde, déjenme ver que podemos, bueno, esto lo pueden leer sin problema. Genética no está tan complicado de entender, ¿no? La genética y esto. Por ejemplo, se va a ver un poco, ¿no? Murray y Barr, ¿no? Que es un poco lo que vemos. Biología molecular del desarrollo. Un poquito vemos lo que sería o lo que van a ir viendo en su temario, ¿no?
Así es que aquí hacemos la comparación, ¿no? De cómo sería la parte superior, la parte anterior, la parte posterior, todo lo que es el cráneo, ¿no? La parte ventral, la parte dorsal, la parte caudal, ¿no? La cola, como habíamos visto. Y bueno, el plano sagital, ¿no? Lo que es la parte de arriba, la sección medial, cómo se divide un feto, porque son los cortes, la parte lateral, ¿no? Sección transversal, esta es el corte transversal que les había comentado, y lo que es la parte frontal, ¿no? Todo lo que es la nariz, el cordón umbilical, los pies, las manos, que es lo que encontramos en la parte o coronal, ¿no? Así le llaman, el corte coronal, así sería, ¿no? Y la parte dorsal, que es todo lo que es la columna vertebral, la nuca, ¿no? Un poquito lo que serían los cortes, ¿no? Sobre todo de los fetos. Aquí viene un poquito eso. No, a ver, déjame ver un poco, déjame bajar un poco esto para que ustedes lo alcancen a ver. Para los, si no se alcanzó a ver, que se vea. Ahí vamos. Y bueno, un poquito que podemos, es lo que se llegaría a ver. En medicina hay un museo donde se ven varias, tienen fetos ya conservados en formol, ¿no? En donde se estudia todo esto como de manera, por si quieren tener ahí, que ahora están estrenando ya hasta comedores y cuestiones de nutrición hoy, ¿no? Así es que esto lo pueden ver un poco en lo que sería medicina, en la Facultad de Medicina de aquí de la UNAM. Pueden pedir, creo que sí tienen que tener no necesariamente son para los médicos, ¿no? O los alumnos de ahí, sino pueden ir de cualquier universidad prepa, ¿no? Con su identificación a ver el museo. Está muy interesante el museo que tiene medicina. Ahí pueden pasar, ver un poquito lo que serían, por ejemplo, ¿no? Lo que sería la orientación clínica y bueno, un poquito esto, lo que vamos a ir viendo, ¿no? Aquí ya se vería un poco lo que es la gametogénesis, que esto es otra parte también importante, la meiosis, espermatogénesis, ovogénesis, que lo vamos a tocar en otro momento, la maduración, ¿no? De todo lo que sería la ovogénesis, la comparación de los gametos, ciclos reproductivos femeninos, ¿no? El ciclo ovárico, que también es otra parte, el ciclo menstrual, ¿no? Transporte de los gametos, maduración también de los espermatozoides, ¿no? Lo que yo les hablaba, lo que sería la fecundación, la segmentación del cigoto, que es también otra de las partes muy muy fuertes, y es difícil porque a veces no tenemos estos conceptos, pero una vez que ya empiece uno a conocer todo esto, que es el cigoto, la morulación, ¿no? El blastocito, ¿no? A cuántas semanas, a cuántos días, a cuántas células, ¿no? Cuando empecemos a tomar en cuenta todo este tipo de situaciones, ya va a ser mucho más lo que es la gametogénesis, ¿no? La gametogénesis es aquí la formación de los gametos, ¿no? Del espermatozoide y la ovogénesis. No se me confundan. Una cosa es esta gametogénesis, que es la formación de los espermatozoides, y la formación de los ovocitos, ¿no? Todo cómo va, todo este ciclo, ¿no? Y otra cosa es la organogénesis, que es lo que vamos a ir viendo. Por eso me necesitaba como entrar a MUR, a embriología, como antesala para poder ya explicar lo que es neuroanatomía, ¿no? Un poco cómo es la formación del sistema nervioso central y periférico. Y ya de ahí después ya partimos de para qué sirve cada órgano ya formado y dónde se localiza, que es anatomía, ¿no? Netamente es así como de aprendérselo de memoria, y saber dónde queda cada cosa y para qué sirve, ¿no? Y qué forma qué, ¿no? Les adelanto todo así, bueno, ya eso ya me para un poquito porque si no, no los voy a saturar. Pero aquí ya nos pararíamos porque ya viene la meiosis, un poquito qué es lo que vamos a ir viendo. Mitosis, ¿no? Un poquito. Vean los esquemas, está este libro padrísimo, a mí me fascina, ¿no? Un poco de histología que vamos a ir viendo, un poquito los ciclos reproductivos, que aparte los esquemas están muy muy ilustrativos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es importante saber todo esto? Hay mujeres que son estériles, ¿no? Y que no pueden tener hijos, y a veces es porque no producen alguna hormona, ¿no? En su ciclo menstrual, y bueno, ¿no? Así como que desechan todo.
Y bueno, aquí se va a ver un poquito esto, que sería también muy padre. Esto no lo ven así tal cual en lo que serían en prepa, ¿no? A veces no, ni siquiera se ve bien, ni siquiera esto se ve más en la profundidad, ya cuando están en medicina y los que tenemos la oportunidad de estar o haber tomado una clase de medicina, ¿no? Con los médicos, así tal cual. Pero es tan importante que nosotros como seres humanos, nosotros como mujeres, como hombres, tenemos que conocer nuestros ciclos menstruales a profundidad, ¿no? Pero a veces no están tan capacitados, no estamos tan capacitados, ¿no? Para enseñarlos o para explicar cómo es, o no sabemos dónde buscar esta información. Así es que si ustedes como jóvenes, como adolescentes, como preparatorianos, porque supongo que también va a haber gente preparatoriana escuchando todo esto, ¿no? O cualquier persona que quiera acceder, quiera conocer su cuerpo, quiera conocerse a sí mismo, empezándonos a conocer a nosotros mismos, tenemos que empezar por esto, ¿no? Por nuestro cuerpo, ¿no? Y es esto un poquito, ¿no? Tendríamos algo de alguna forma como formación, como de todo, ¿no? Como nuestra formación integral, ¿no? Física, mental, espiritual, demás, ¿no? Biológica. Tendríamos un poquito hasta en nuestras clases de biología ver esto, que muchos vemos la mitocondria o vemos las células de la planta, las células de lo que serían los animales y demás, los hongos y no sé cuántas cosas, pero pocas veces vemos nuestras propias células, nuestro propio organismo, ¿no? Y si nosotros empezáramos a meter y hacer estos cambios dentro de lo que sería los planes de estudio y profundizar y todo esto dentro de lo que serían bachilleres, CCH, CETIS y todo esto, tendríamos chicos muchísimo más educados, más conscientes de su sexualidad y menos embarazos no deseados y menos abortos, ¿no? Así es que incluso hasta menos violaciones, ¿no? Porque nos amaríamos, nos comprenderíamos y los comprenderíamos a ellos y nos comprenderíamos a nosotras, ¿no? También y viceversa, ¿no? Y eso de que, ay, es que estás en tus días, pues ellos también tienen sus días, ¿no? De ahí viene todo esto que últimamente le criticamos por ahí en el programa, ¿no? Al Papa, pues es que está histérico, pues también usted está histérico, ¿no? También tienen, tienen momentos de cambios de carácter y de humor por sus ciclos, menstruales, por sus ciclos, hormonales, ¿no? Tanto mujeres como hombres. Así veríamos un embrión, aquí son los embarazos, ¿no? Cómo se verían. Así es que esto es un poquito lo que estaríamos revisando. Espero que les guste, espero que se suscriban, que compartan la información. Y yo me brincaría un poquito, bueno, voy a ver si me brinco o si no, pero ya para neuroanatomía empezaría un poquito con lo que es esto, ¿no? La gastrulación, las líneas primitivas, desarrollo de somitas, un poquito me voy a estar echando mano siempre de lo que es este libro de Moore, un libro de histología, que ya por ahí se los comenté, Garner por ahí también, y también estaría echando mano de lo que es el libro de Barr, ¿no? Para poder saber que esto es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Por eso es importante, porque aquí ya vemos el amnios. ¿Qué es el amnios? ¿No? ¿Qué es el disco embrionario bilaminar? ¿No? ¿Qué es la placa precordal? Entonces, bueno, ya más o menos ya les empecé a hablar de esto, ¿no? Y porque si yo empiezo a hablar de, por ejemplo, esto, el corte dorsal, ¿no? El ectodermo, ¿no? La placa precordal, todo nodo primitivo, y a ver qué es eso, ¿no? Placa precordal, extremo craneal, extremo caudal, ¿no? Todo esto que vamos a ir viendo para ya hablar de lo que sería el desarrollo del sistema nervioso central y periférico, que es lo que ahorita nos termina o nos ocupa, es la notocorda, ¿no? Por ejemplo, todo esto, que vamos a ir neurulación, ¿no? Formación del tubo neural, que nos da todo esto, sistema nervioso central, la membrana orofaringea, ¿no? Por ejemplo, qué es lo que nos crea cada una de estas estructuras, ¿no?
yo como les dije, parecemos como un tubo y de ahí se van formando, ¿no? Haciendo a la derecha, a la izquierda, moviendo, migrando células, muriéndose otras, ¿no? Y nos va formando estructuras. Así es que esto es muy sencillo, es muy bonito, muy hermoso, pero a veces no entendemos. Eso, bueno, ya, yo se los explico, se los digiero. Así es que para que les sea mucho más fácil su comprensión, ¿no? Por ejemplo, todo esto, ¿no? Es lo que vamos viendo, ¿no? Cómo está todo lo que es el sistema eh, cardíaco, ¿no? Las arterias, las venas, ¿no? En el feto, cómo se verían, ¿no? Esto, ¿y cómo se llama eso, ¿no? Vasculogénesis, ahí angiogénesis, ¿no? Las venas, las arterias, angio, ¿no? Entonces todo esto es lo que vamos a ir viendo, cómo se ve ¿no? Un poquito esto. Este libro está excelente, a mí me encanta lo que son todo lo que son los esquemas, las ilustraciones. ¿No? El plegamiento del embrión, que es un poquito lo que vamos a ir viendo, ¿no? Que es también algo que tenemos que ver antes de... yo les comento, digo, por ejemplo, para hacer los tutoriales eso es un poco difícil, porque voy a tener que hacerlo simultáneo y voy a tener que sacar como que las clases simultáneas. En medicina es mucho más sencillo porque todas las materias las llevan bioquímica, llevan salud, ¿no? Llevan un poquito lo que sería histología, embriología, anatomía, y todo se va complementando. Así es que si salen de una clase, ¿no? Y van a la otra, se les va complementando y se va uniendo, ¿no? Bioquímica. Pero si nada más, por ejemplo, si yo les quiero, por ejemplo, en psicología, que no tenemos este complemento de embriología e histología, que tendría que haber un tronco común en psicología, por lo menos de estas clases bioquímica, por lo menos el tronco común, el primer año de medicina tendría que tener el tronco común psicología, porque se tiene que entender todo esto para poder realmente ir, ¿no? A todo, sobre todo para los que van a clínica, ¿no? Ya después el psicoanálisis y otro tipo de cosas, ¿no? Terapias conductistas y de gestal y todo esto ya es diferente, ¿no? Ya se toma otro tipo de cosas. Pero si vamos a ir a clínicas y esto, por lo menos para saber esto, tenemos que ver, por ejemplo, con los niños, ¿no? Si trabajamos con niños con autismo y todo, tenemos que saber mucho de esto y para poder, porque son cuestiones multidisciplinarias. Así es que, tendríamos que tener el tronco común de medicina para poder apoyarnos y entender mucho más fácil esto, ¿no? Porque este es como el acabose, nos dan neuroanatomía, pero pues no se ve ni embriología ni histología y dice uno, pues ¿de dónde salió todo eso? ¿No? O sea, nada más como periquito se aprende uno. Semana 1 el corazón, semana 2 el cerebro, ¿no? Pero no se logra entender toda esta hermosura, ¿no? De la creación, de lo que sería un embrión, un feto, un ser humano, ¿no? Nosotros, tú, yo, ¿no? Y bueno, pues, y también, bueno, ya después, ¿no? La veterinaria es otra cosa. Así es que, bueno, mis queridísimos ciber escuchas, ¿no? Les mando un beso y un abrazo. Y bueno, pues ahorita nos quedamos en esto y seguiremos más adelante con este libro, este análisis de lo que sería la embriología, ¿no? El libro de Moore, que lo vamos a ver completo también, pero de aquí me brinco un poquito, voy a ir complementando también a lo que sería el sistema nervioso, cómo se forma el sistema nervioso central y periférico, ¿no? Así que es como que la antesala para que después podamos, para que entiendan muy bien lo que es el sistema nervioso, la formación, que eso lo vamos a ver con Bach, ¿no? Que no lo menciona así. Un beso, un abrazo, estamos haciendo historia.